La siguiente es una producción de Voces Ciudadanas Radio. No dejes que el miedo mate tus sueños. Sueños al desnudo. Comenzamos. Deja que tus sueños sean olas que se van libres como el viento. Muy buenas tardes, amigos y amigas. Esto es Sueños al Desnudo. Hola, Julián. Hola, buenas tardes. Les damos la bienvenida. Sí, pues vamos a empezar ahora con un poema, ¿verdad? Sí. Esta tarde de Guadalupe Amor, la famosa poeta Pita Amor. Dos escaleras existen. Dos escaleras existen en el fondo de mi ser. Si por una al descender me voy hundiendo en el suelo, por la otra me elevo al cielo. Entre ambas he de escoger. Al final de la primera, todo ya es serenidad, se terminó la ansiedad, pero también la esperanza, y es implacable la alianza con desencarnada verdad. Para siempre se confunden el helado pensamiento y la nada, un desaliento, todo el cerebro invadido, el ser no tiene sentido. Es sólo un experimento de la mudable materia. Hay suelo desolador. ¿Por qué congela mi ardor y descendí la escalera? Si por la otra yo subiera, cesaría mi favor. Es más difícil subir, el corazón se sofoca y en cada peldaño toca espacios que son locura. Así se llega a la altura, quisiera volverme loca. De la gran Pita Amor. Sigue viva, viva en estas locuras divinas que tenía esta mujer, esta gracia natural divina y este sentir la vida con esta pasión profunda. Sí, bueno, hay una amiga que me dice y tiene toda la razón, que la gente que estamos locos somos buenas personas, ¿no? Y también esos sueños, y este programa se llama precisamente Sueños al Desnudo, derechos humanos. Y pues queremos que las cosas y que ustedes lo hagan también con pasión, todo lo que hagan hay que hacerlo con pasión y con esperanza. Y bueno, este día pues tenemos que hablar de varios temas que han estado durante la semana, que desde la semana pasada ya se venía a venir. La rescisión de contrato, obvio decir, el despido de Carmen Aristegui. ¿Qué significa? Porque no es solamente Carmen, sino es el derecho a la información que tenemos todos los mexicanos. Y porque Carmen, desde mi punto de vista, Julián, representaba a ese periodismo objetivo que dice la verdad, y que hay muchos periodistas que también lo hacen, pero que Carmen tenía un alcance muy fuerte. Sí, no es este problema entre particulares, como se quiere ver, entre empleador y empleado, va más allá. Es un asunto de libertad de expresión y no de una persona, de una sociedad. Este es un problema bastante serio. Cuando parecía que íbamos avanzando en la libertad de expresión, estaba ya en vías de ser un país democrático en este tema. Es un grave retroceso e insisto, no es un asunto entre particulares, no es un asunto entre MBC y una periodista, no es un asunto menor, es un asunto que implica precisamente un ataque a la libertad de expresión de muchos mexicanos y mexicanas. Sí, un ataque a la libertad de expresión y al derecho a la información que tenemos todos y todas, ¿no? La Declaración Universal en el artículo 19, la Declaración Universal de Derechos Humanos dice: todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar, recibir información y opiniones, y el de difundirlas sin limitaciones de fronteras por cualquier medio de expresión. El Pacto de Derechos Civiles y Políticos en el artículo 19 dice a la letra: nadie puede ser molestado a causa de sus opiniones. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, de recibir, de difundir informaciones e ideas de toda índole sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito, en forma impresa o artística o por cualquier otro procedimiento de su elección. Así es.
Y la Declaración Americana está fuertemente fundamentado el derecho de la expresión. La Declaración Americana, en el artículo 4, dice: toda persona tiene derecho a la investigación, derecho de investigación, de opinión, de expresión y de difusión del pensamiento por cualquier medio. La Convención Americana, en el artículo 13, dice: toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir, difundir información, ideas de todo índole sin consideraciones de frontera. Y no se puede restringir el derecho de expresión valiéndose de vías o medios indirectos, que es el caso que estamos hoy señalando. No es una restricción directa, sino es por vías y medios indirectos. Por ejemplo, dice la Convención Americana: el excesivo control oficial o particular del papel periódico, de las frecuencias radioeléctricas, de aparatos que se utilizan para la difusión de la información o cualquier otro medio para impedir la comunicación y la circulación de las ideas y las opiniones. Sí, no, y claro, y tenemos también nuestra Constitución Mexicana, el artículo 6, tenemos todos los derechos, y todo con esta nueva reforma que hizo en 2011, los derechos humanos, y ahí está la libertad, está el derecho a la información, a la libertad de expresión, sí, y a las ideas, a la expresión libre de las ideas. En el caso de la libertad de expresión, el derecho internacional de los derechos humanos no nos dice que es un derecho absoluto como el derecho de la libertad de opinión. La libertad de expresión, el mismo Pacto de Derechos Civiles y Políticos le pone algunas limitantes. El artículo 19 del mismo pacto dice: las restricciones a esta libertad deben de estar expresamente fijadas por la ley y de ser necesarias para asegurar el respeto a los derechos humanos y la reputación de los demás. Número 19 del pacto, el párrafo tercero habla de las restricciones a la libertad de expresión, que no es el caso de este asunto sí, no que es estamos el hablando. El derecho internacional de los derechos humanos solo aprueba la restricción de la libertad de expresión para salvaguardar la reputación de los demás y para proteger la seguridad nacional y la salud pública. Sí, y bueno, por eso estamos hablando precisamente de la intimidad de la persona, de la vida privada, claro, y también de la seguridad nacional de un país. Pues en este caso, bueno, a nivel internacional Voces un escándalo. ciudadanas. Ya también Human Rights Watch se pronunció. José Miguel Vivanco, que es el director de Human Rights Watch, él dice, y a la letra lo cito: es lamentable y preocupante el despido de Carmen Aristegui de su programa radial, porque priva a México de una de las periodistas de mayor prestigio en América Latina por su rigor profesional y credibilidad en las investigaciones de casos de abuso del poder. Entonces, lo que está pasando también es un ataque no solamente a la libertad de expresión, sino a la democracia, y la democracia mexicana está muy débil. Claro, las investigaciones que se llevaron a cabo y que se estaban llevando a cabo no es a cuestiones particulares, son asuntos públicos. Las casas, las propiedades de la Presidencia de la República, del Secretario de Hacienda no son vida particular, son asuntos públicos. No se puede ajustar esto a esto que se pide. El artículo 3 de la Convención Americana contiene una cláusula idéntica y agrega dos condiciones adicionales. Prohíbe la censura previa y prohíbe la restricción de esta libertad por vías o medios indirectos. En el caso de la Corte Interamericana se ha pronunciado en estos asuntos de libertad de expresión. Emitió una opinión sobre la libertad de expresión como respuesta a una consulta que presentó cierto gobierno sobre la compatibilidad con algunos requisitos legales que hay en varios países de América Latina, que solo permiten el ejercicio de la profesión de periodista a los miembros de determinado colegio profesional. Como en varios de nuestros países hay varios colegios antagónicos, solo los que pertenecen al oficial pueden ejercer la labor periodística públicamente. Entonces, ante esta consulta,
la comisión no respondió solo en este caso, la Corte, sino se fue al fondo de la libertad de expresión. Al fondo del asunto. Al fondo del asunto, entonces no es una respuesta que solo interese. La Corte hizo un análisis respecto a la libertad de expresión y voy a leerles lo medular de este análisis. En su dimensión individual, la libertad de expresión no se agota en el reconocimiento teórico del derecho de hablar o de escribir, sino que comprende inseparablemente el derecho a utilizar cualquier medio apropiado para difundir el pensamiento y hacerlo llegar al mayor número de destinatarios. La Convención subraya que la expresión y la difusión del pensamiento y de la información son indivisibles, de modo que una restricción a la posibilidad de divulgación representa directamente y en la misma medida un límite al derecho de expresarse libremente. De ahí la importancia del régimen legal aplicable a la prensa y al estatus de quienes se dediquen profesionalmente a ella. Esto dice en torno a la Corte Interamericana en torno al individuo y la libertad de expresión. En torno a la dimensión social de la libertad de expresión, dice la Corte en esta consulta, es un medio que favorece el intercambio de ideas y de información que propicia la comunicación masiva entre los seres humanos. Para que la libertad de expresión esté vigente, se requiere que los medios de comunicación social se encuentren virtualmente abiertos a todos sin discriminación, que no haya individuos o grupos excluidos a priori al acceso de tales medios. Se exige igualmente que existan ciertas condiciones que de manera práctica sean verdaderos instrumentos y de ahí esta libertad y no vehículos para la restringirla. Dice la misma Corte, los medios de comunicación social sirven para materializar el ejercicio de la libertad de expresión, de modo que sus condiciones de funcionamiento deben adecuarse a los requerimientos de esta libertad. Esta es una opinión consultiva de la Corte Interamericana del 15 de noviembre de 1983. Entonces, es muy importante decir que el ataque a esta libertad de expresión no es a una periodista, porque está atacando el derecho a investigar y a la información, y junto a la libertad de expresión está unida la libertad de investigación. Los instrumentos internacionales aseguran que la libertad de expresión comprende dos corolarios de profundo significado, que son el derecho de buscar información y el derecho de recibir información. Y estos dos derechos forman lo que se llama la libertad de investigación. O sea, no es solo un atentado a la libertad de expresión, es un atentado a la libertad de investigación. Y que al final termina y redunda en lo mismo, en un derecho a la información que todos los mexicanos y mexicanas tenemos, ¿no? Y bueno, y también creo que es importante decirlo, no es solo, qué bueno que estamos todos indignados, porque todo el mundo está indignado. Sueños al Desnudo en la noche del domingo se pronunció y apoyó a Carmen Aristegui y a todo su equipo, sino también que el apoyo no es solamente el pronunciamiento desde este medio o desde los medios que nosotros tenemos, sino que esa indignación tiene que ir más allá. Tenemos que movernos a hacer algo, no puede quedar en la indignación, decir, no somos fans de Carmen Aristegui, somos fans de la libertad de expresión que está siendo atacada en este país, no somos gente que esté endiosada con un periodista. El problema viene más serio y más profundo. Creo que la sociedad no tiene que parar en solo estar indignada. Creo que es el momento de hablar de espacios radiofónicos con libertad, con investigación, con este aspecto, así como se han creado medios impresos libres en este país. Ciudadanas. Creo que esta situación nos lleva a que esta indignación nos lleve a construir un espacio de investigación y de expresión libre. Y sí, claro que sí, estoy completamente de acuerdo contigo, Julián, porque además tenemos que recordar algo, tenemos que recordar nuestra memoria histórica. Así surgió Proceso, así surgió La Jornada. Y aquí también tengo que mencionar a Pedro Caché, periodista maya encarcelado precisamente en Quintana Roo, que le envía una carta a Carmen y que efectivamente dice eso. Todo lo que no queremos es ver arder a nuestro México.
y tenemos que hacer un medio de comunicación. ¿Dónde está? ¿Cuál canal de televisión o cuál cadena de radio nacional es exclusivo de periodistas? Entonces ahí hay una oportunidad que tenemos que aprovechar, que tenemos que apoyar y que tenemos que decir, sí, periodismo al estilo Aristegui, ¿por qué no? Por supuesto que sí, pero desde esa trinchera, con esa libertad para informar, para investigar y para hacer un periodismo serio de frente a la sociedad que cuestione al poder con fundamentos. Hoy en esta misma línea, Carlos Martínez García en La Jornada presenta un artículo que precisamente este es el planteamiento, no quedarnos solo en el golpe. Él hace un recuento de todos los golpes en los medios de comunicación a la libertad de expresión y dice que pues es una cadena y que es la oportunidad de no quedarnos solo en la indignación. Así es. Y bueno, pues hay varias propuestas y esperemos que estas pues se funden, se planten y pues con todo nuestro apoyo, y también pues hay que tener la solidaridad, se traduce en hechos y hay que hacerlo todos desde nuestra trinchera. Bueno, este es Sueños al Desnudo. En un momento regresamos con ustedes. Quédense con nosotros. ¿Y tú qué buscas? Amor, salud, paz, dinero, armonía, luz, No busques, encuentra. equilibrio, luz y armonía. Miércoles de 4 a 6, solo por Voces Ciudadanas. Hola, soy Diana Avellaneda, actriz y cantante, y te invito a que escuches y veas Voces Ciudadanas. Es más que amor, es más que amor. De los creadores de Divas y Sapos y productores de Enseñarte, Voces Ciudadanas Films presentan. ¿Qué se puede decir de alguien así? No es el 007, ni un James Bond cualquiera. Es el hombre del café. This is the end. Soy el hombre del café y te invito a que me escuches todos los martes de 3 a 4 de la tarde en Un Café con, solo por Voces Ciudadanas. ¿Qué va, men? Voces Ciudadanas. Buenas tardes, amigos y amigas, estamos de regreso en Sueños al Desnudo. Muchas gracias por escucharnos, Lupita, Gabriel Rocha, Mar Pacheco, que envían saludos, también cantante Javier Mendoza, Beatriz Barrera, Flor Gómez, que es periodista, muchas gracias por escucharnos, Gaby Solís, muchas gracias, y pues empecemos. Julián nos tiene otro poema, creo que también de Pita Amor. De Pita Amor, Guadalupe Amor, esta gran poeta mexicana. El poema se llama Hoy Dios vino a visitarme. Hoy Dios llegó a visitarme y entró por todos mis poros. Cesaron dudas y lloros y fue fácil entregarme, pues con solo anonadarme en la exaltación que tuve, mi pensamiento detuve y al fin conseguí volar. Sin moverme, sin pensar, un instante a Dios retuve. Muy buen poema. Hasta mística esta gran mujer. Sí, sí. Era una locura divina la de Pita. Sí, definitivamente, ¿no? Único. Sí, completamente. Pero bueno, pues tenemos con nosotros, muchas gracias, es un poema muy bueno, y vamos a seguir con otro más adelante, porque aquí Julián, la verdad, nos deleita en cada programa con los poemas que nos trae. Pues tenemos con nosotros a una abogada, muy joven, pero muy luchona. Conozco su trabajo a través de Julián y a través de lo que he leído y a través de este libro que lo voy a mostrar, que es muy importante. Es el estudio de la implementación del tipo penal de feminicidios en México. Ella es Yuridia Rodríguez. Hola Yuri, ¿cómo estás? Un gusto. Y es abogada del Observatorio Ciudadano. Sí, hola, un saludo a todos a todos y a todas las que nos están escuchando. Muchas gracias, bienvenidas y bienvenidos, y pues sobre todo muchas gracias
a ustedes por invitarnos al observatorio. Para nosotros es muy importante que Yuri esté el día de hoy, porque ustedes saben que hemos tocado ya en 2 programas el tema del feminicidio, pero si una organización que es más bien una red de organizaciones y de 43 organizaciones en 20 estados que ha documentado, que ha hecho muchas tareas, ha sido precisamente el observatorio. A mí me gustaría preguntarte, para que nuestros amigos, radioescuchas y amigas pues sepan también, igual que nosotros, ¿cómo surge el Observatorio Ciudadano? Bueno, yo siempre cuento la historia como el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio tiene un abuelito o abuelita que se llama Observatorio Ciudadano para medir la impartición de justicia a través de la Fiscalía de a partir de los trabajos realizados por la Fiscalía de Feminicidios y Desapariciones de Mujeres en Ciudad Juárez, ¿no? Como ustedes saben, en la mayoría de los casos, y si hablamos de feminicidio, todo el mundo piensa en Ciudad Juárez y Chihuahua, ¿no? Fue el primer estado donde se denunció esta problemática y varias organizaciones se conjuntaron, eran aproximadamente 10 organizaciones que se juntaron, dijeron, bueno, sí están haciendo el Estado, el gobierno está realizando muchas acciones, pero no sabemos qué acciones están realizando. Entonces crearon un observatorio que se dedicó a eso, a observar lo que estaban haciendo para decirles, esto lo están haciendo mal, esto lo están haciendo bien, esto está bajo estas características. Una vez que se dan cerrados se dan por cerrados los trabajos de la Fiscalía Especializada para Ciudad Juárez y Chihuahua, y que se crea la FEBIMTRA, que ya ahora como un órgano nacional y toda la problemática, se conjuntan más de aproximadamente 70 organizaciones, obviamente unas no entraron al proyecto del observatorio, y empiezan a trabajar aproximadamente 35 organizaciones en red a partir de una coordinación ejecutiva para comenzar a monitorear la implementación de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y comenzar a documentar casos de feminicidio. Porque un común que teníamos estas 35 organizaciones en un primer momento en 20 estados era nadie documenta los asesinatos de mujeres, ¿no? O sea, se le preguntaban a las autoridades y las autoridades, no, pues no tenemos esa información, no la sistematizamos, no sabemos, ¿no? Entonces, estoy hablando de un trabajo, y Julián no me va a dejar mentir porque él estuvo en esos inicios, estamos hablando de un trabajo desde el 2004 que se empezó a intensificar, y para el 2007 ya de manera formal, ya de manera concreta, se instala la primera asamblea del Observatorio Ciudadano, que su objetivo de esta asamblea fue determinar las líneas estratégicas, es decir, no vamos a hacer más del trabajo que hacemos, pero cómo nuestro trabajo que estamos realizando fortalece para una problemática en común, que es el feminicidio. Entonces, las organizaciones deciden comenzar a documentar los casos de asesinatos de mujeres que se encontraban en los periódicos, que iban documentando cuando los familiares se acercaban, y deciden comenzar a documentar también a partir de solicitudes de acceso a la información. Esa es la parte de la documentación. Y por otra parte, deciden iniciar a investigar cómo se está implementando la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, porque algo que decían muchas personas es, ya tenemos una ley, ya se solucionó la problemática de la violencia contra las mujeres, ahí ya terminó. Como si se quitara por decreto, ¿no? Y yo, aunque tengo que decir que la coordinadora del observatorio es una mujer de mucha fe espiritual, es una mujer de muy poca fe en las instituciones, entonces lo que decía es, hay que estarlas vigilando. Y entonces empezamos a ver la implementación de la Ley General de Acceso a partir de 2 mecanismos súper importantes en la ley, que es la declaratoria de alerta de género y las órdenes de protección. Es decir, el observatorio siempre ha estado presente en la alerta y en las órdenes de protección. Y la cereza del pastel que podría ser este tipo de creación del observatorio, y que yo creo que es lo más bonito del observatorio, que además compartimos muchas experiencias entre las organizaciones, es que pasamos de ser una red de organizaciones que estábamos denunciando y le adquirimos un factor adicional, proponer. Siempre íbamos con una denuncia, pero la denuncia va acompañada de una propuesta. Es decir, siempre íbamos con soluciones. Es decir, ustedes están haciendo mal esto, deberían de estar haciendo esto. Y hacer este tipo de propuestas nos ha ayudado
a entender cómo es la problemática del feminicidio, de la violencia contra las mujeres, pero también no solamente quedarnos en la denuncia y decir, ay, pobre madre se quedó sin su hija, o decir, ay, pobre mujer vive violencia, no, sino qué podemos hacer desde las organizaciones, maximizando nuestro trabajo para que se modifiquen políticas públicas, leyes, reglamentos, para que los operadores jurídicos, con lo que nosotros decíamos es con los ojos cerrados, sepan qué es lo que tienen que hacer, ¿no? Ese es el origen del observatorio. Te digo, la primera asamblea consta del año 2007, nos hemos ido constituyendo de una manera mucho más fortalecida. Actualmente están integradas ya 43 organizaciones de la sociedad civil. Afortunadamente no hemos tenido ninguna baja, y estamos presentes en 20 estados de la República Mexicana. Estamos hablando de Chihuahua, Jalisco, Oaxaca, Veracruz, Chiapas, entre otros estados, ¿no? Y algo que tiene este observatorio es que, independientemente de que todas estamos en el tema de la problemática del feminicidio, que todas estamos acompañando la problemática del feminicidio, que acompañamos casos, que denunciamos, que hacemos propuestas, algo bien importante es que cada estado toma sus decisiones de acuerdo al contexto en el que se encuentren, ¿no? Y eso es bien importante porque muchas veces, incluso lo vemos en el observatorio, ¿no? Traen expertas y expertos internacionales que hacen una propuesta y eso es prácticamente lo que adoptan y dice el Estado, esto es lo que quiero, ¿no? Y cuando vemos decimos, bueno, pero si lo quieres, pero discúlpame, no estás destinando recursos para que se ejecute. ¿Qué vas a hacer para que se ejecute, no? Y entonces mirarnos a partir de esas realidades hace que las propuestas sean mucho más ricas, mucho más fortalecidas, ¿no? Y eso es bien importante. Una de las experiencias yo más magníficas que tuve dentro del observatorio fue un estudio que fue a hacer a Chiapas sobre las sentencias que se emiten en juzgados sobre violencia contra las mujeres, y era totalmente importante ver la concepción que tienen las mujeres víctimas de violencia desde el ámbito comunitario, desde el ámbito indígena, pero no es verlas como vulnerables, es verlas como ellas, cómo se han empoderado, ¿no? Y entonces ahí es empezar a ver toda esta diversidad, pero también cómo se pueden hacer propuestas y cómo generar mecanismos que realmente funcionen para erradicar la violencia. Y respetar también la multiculturalidad, exactamente, las costumbres, ¿no? Claro. Porque eso es muy importante, y cambiarlo. Claro. Eso creo que es todo un reto, ¿no? Pues felicidades. Y me parece muy importante lo que estabas comentando de denuncia más propuesta. ¿Qué hacer y cómo hacerlo? Porque me imagino que ustedes lo han hecho, porque con este estudio de implementación del tipo penal, pues aquí viene mucho de esto, ¿no, Julián? Mucho del problema es cómo se tipifica este delito. Claro. Ahí está la trampa. Sí, y eso es lo que te quiero preguntar, Yuri. La manera de cómo se estructuró el delito de feminicidio complica en muchos casos su acreditación, y ustedes lo han vivido. De hecho, sí, de hecho era toda una historia que teníamos ahí. Digo, el observatorio es una cajita ya de historias enormes. Julián, cuando nos acompaña, ha sido como que bien importante y lo ven estas experiencias. Pero algo que hemos visto siempre es que siempre nos adelantábamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, la tipificación del delito, que la tipificación es cómo crear un delito. La tipificación siempre fue una discusión, ¿no? La gente siempre pensaba que, ay, se hace delito y ya se solucionó el problema. Y muchas veces lo que decíamos en el observatorio, no, pero a lo mejor no es crear un delito, no es crear una figura. O sea, antes de que se tipificara el delito, nosotras ya estábamos hablando con otros países, con otras organizaciones de otros países aliadas, que nos decían, no tipifiquen, sí tipifiquen, y entonces como que nosotras no sabíamos y todo. Sin embargo, a partir de que se niega la declaratoria de alerta de género en el Estado de México, una de las primeras acciones que hizo el gobierno en turno fue decir, voy a tipificar el feminicidio, y nos puso un tipo penal horrible. O sea, nunca lo íbamos a poder acreditar. O sea, aunque el hombre dijera, sí, yo la maté porque la odiaba, nunca en la vida íbamos a poder acreditar un feminicidio. Era un tipo penal que decía algo así como, se considera feminicidio al homicidio calificado de una mujer por razones de género cuando se incurran en circunstancias como odio, discriminación, misoginia, cuando existe una desigualdad histórica de poder. Bueno, era una cuestión que decíamos, un ministerio público nunca va a poder acreditar en su vida una desigualdad histórica de poder, ¿no? Digo, tantos años de feminismo nunca hemos podido acreditar una desigualdad histórica. La discriminación, estamos todavía. Exactamente. Entonces, empezamos estas discusiones y afortunadamente las compañeras que, digo, ojalá me escuchen, las compañeras de Convergencia,
en Guatemala, y las compañeras de sobrevivientes nos dieron mucha luz, porque en Guatemala ya estaba tipificado el feminicidio de una manera muy similar, y lo que nos dijeron es, no lo hagan así, hagan un tipo penal objetivo. Entonces ahí buscamos desde el observatorio, junto con la Asociación Nacional de Abogados y otras organizaciones, buscamos la manera de hacer un tipo penal. Buscamos a expertas penalistas, a mujeres penalistas que supieran cómo realizar un tipo penal. Afortunadamente existen 2 o 3 que sí lo realizan para poderlo acreditar, ¿no? Y entonces lo que nosotros decíamos, bueno, las mujeres cuando sabemos que es un feminicidio las encontramos con estas características, las encontramos con altos usos, con un alto índice de violencia en sus cuerpos, las encontramos con un alto índice de violencia sexual. Entonces, lo que las penalistas decían, bueno, hagamos un tipo penal muy simple. Quien prive de la vida a una mujer más razones de género es feminicidio. Y entonces las razones de género se convierten en las formas como encuentran las mujeres, no hay una motivación tal cual, ¿no? Entonces, si una mujer fue privada de la vida y hay signos de violencia sexual, eso es un feminicidio. Si una mujer fue privada de la vida y hay antecedentes de violencia familiar, comunitario, lo que sea, es un feminicidio. Si una mujer fue privada de la vida y hay lesiones infamantes o degradantes, esto es un feminicidio. Hoy, por ejemplo, muchos de ustedes pudieron haber visto en los puestos de periódico el caso de 3 mujeres que fueron encontradas o que las arrojaron en Ecatepec. Esos deben de investigarse como feminicidios porque la forma en que las encontraron nos está dando un contexto de discriminación, ¿no? Y entonces así se crean aproximadamente 8 circunstancias en donde el operador jurídico lo único que debería de hacer es acreditar que se privó de la vida de una mujer y que existe una razón de género. Sin embargo, pues no todos los congresos de los estados tienen como esa apertura hacia el trabajo con las organizaciones de la sociedad civil, y cuando nosotras veíamos, pues ya habían tipificado el feminicidio, ¿no? Y tenemos lamentablemente varios estados que crean tipos penales de ahí, totalmente imposible acreditar un feminicidio. Estos estados son Tamaulipas, Durango, Tlaxcala, Nayarit, Nuevo León, San Luis Potosí, Michoacán y Zacatecas. Y extrañamente son los estados en donde hay contextos de mayor violencia, ¿no? Entonces, si vemos, bueno, son estados que nunca vamos a poder acreditar un feminicidio. Por ejemplo, en Tamaulipas exigen que exista un uso excesivo de la fuerza y una razón de género, ¿no? O sea, malinterpretan el término de feminicidio, y entonces para que una mujer sea un feminicidio, una mujer se le priva de la vida, pues entonces debe existir una privación de la vida, deben de existir lesiones infamantes, pero además debe de haber un contexto de violencia. Entonces, pues decimos... Y además uso excesivo de la fuerza. Exactamente, ¿no? Como ver qué significa uso exactamente, de la fuerza, ¿no? Que justamente esas eran las interpretaciones que nosotras no queríamos llegar, porque ya teníamos experiencia en casos, o sea, incluso aquí mismo en el Distrito Federal, en donde se supone que eres una ciudad de la avanzada, donde se estaba incorporando la perspectiva de género. Antes de que se tipificara el feminicidio, en el Distrito Federal nos encontrábamos con casos como el de Ali Desiree Cuevas, una joven mexicano-panameña que fue asesinada por su exnovio, y que además era sobrino o hermano de un exdiputado de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, y en donde la joven fue asesinada con más de 25 puñaladas. Entonces nosotros decíamos, eso es un uso excesivo de la fuerza, y la interpretación del juez era decir, Ali murió a la 3ª puñalada, las otras 20 y tantas puñaladas no tuvieron un efecto en ella, no le generaron un daño que le doliera, y pues tanto no cuentan. Entonces lo que nosotras decíamos, a ver, ¿cómo está la interpretación de estas circunstancias? ¿Cómo está la interpretación de estos elementos que no queremos que lleguen a estas circunstancias, ¿no? Y bueno, no hemos logrado toda la batalla en la tipificación del feminicidio, realmente faltan muchos esfuerzos. A 3 años que iniciamos un proceso de tipificación del feminicidio, pues podríamos decir que ahí vamos. Nuestro mayor obstáculo tiene que ver con los prejuicios discriminatorios contra las mujeres que obstaculizan la ampliación de criterios para investigar y juzgar los feminicidios, ¿no? Sí, claro. Por ejemplo, aquí en el Distrito Federal, aun cuando tienen un tipo penal de feminicidio muy bueno, tienen un protocolo para investigar con perspectiva de género que les dice qué tienen que hacer en la investigación de un delito de feminicidio, nos encontramos ya en los casos con actuaciones totalmente irreverentes y en serio violatorias a los derechos humanos. O sea, un caso de una joven asesinada que fue encontrada en la calle muy cerca de la zona de prostitución en Tlalpan, bueno, ni muy cerca, fueron como a 15 cuadras realmente,
En lugar de que el operador investigador dijera, bueno, voy a recoger evidencia, voy a ver si hay huellas, voy a ver si encuentro la llanta, si hay cámaras, voy a preservar a la víctima para que no llegue el medio de comunicación amarillista y le tome la foto que va a aparecer mañana. En lugar de que hiciera eso, la policía de investigación, lo que más inteligente que se le pudo ocurrir es que ir a buscar y a preguntar a las mujeres trabajadoras sexuales si la conocían, ¿no? Cuando ni siquiera las ropas correspondían a que pudiera ser una trabajadora sexual, o sea, no correspondía a nada, ¿no? Entonces este tipo de prejuicios... ¿Qué prejuicio, no? Porque entonces la estigmatizo a la mujer y también estigmatizo a la trabajadora sexual. Y no se vale, porque si hubiera sido trabajadora sexual tampoco se vale. Tampoco se vale. Es una mujer, igual que una mujer trans también. Entonces, claro. ¿Qué pasa, no? Es el problema de los operadores jurídicos que nos da estos prejuicios, que no hay perspectiva de género, porque podrás, como decía yo, tipificado el delito, bien tipificado, pero el que opera esto tiene una serie de prejuicios que hará este tipo de cosas. Claro, oye, que además hacen más vulnerable a la mujer, a la víctima en este caso, porque si eres mujer, si eres trabajadora sexual, si eres indígena, si eres trans, X, ¿no? Entonces todo lo se vulnera. Amigos, estamos en Voces Ciudadanas, en Sueños al Desnudo, regresamos en un momento. Soy la fotografía de un desaparecido, la sangre de... La educación es nuestra nueva revolución, no es el fusil, no es la violencia, es la educación. Hola, soy tu amiga Ruth y te invito a descubrir qué va primero, enseñarte, todos los jueves de 5 a 7 de la noche por Voces Ciudadanas Radio. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna pero que camina. De los creadores de Divas y Sapos y productores de Enseñarte, Voces Ciudadanas Films presentan. ¿Qué se puede decir de alguien así? No es el 007, ni un James Bond cualquiera, es el hombre del café. This is the end. Soy el hombre del café y te invito a que me escuches todos los martes de 3 a 4 de la tarde en Un Café con, solo por Voces Ciudadanas. ¿Qué va, men? Oh, no. ¿Sí? Muy buenas tardes, amigos y amigas, esto es Sueños al Desnudo, ya regresamos con ustedes. Manda saludos Danae Gutiérrez Madrigal, cubana, radicada en Quito, Ecuador, a su hermano David y a su esposa Libeis Sánchez Pérez, que van llegando a Quito y les da la bienvenida. También saludos a Evelyn Rosendo, y José Ramón nos dice saludos a todos. Saludos. Pues saludos a todas las compañeras y amigas Voces del Observatorio Ciudadanas del Feminicidio, que gracias a esa labor en todos los estados se ha sustentado precisamente estas denuncias. Y de Guadalupe Amor, este poema a mí me ha dado en escribir sonetos. A mí me ha dado en escribir sonetos como a otros les dio en hacer sonatas. Lo mismo que si fueran corcholatas, etiquetas, botones o boletos. A mí me ha dado en descubrir secretos, a mí me ha dado en volar veletas, a mí me ha dado en recortar siluetas y en medir bien la luz de los abetos. A mí me ha dado en alumbrar la rosa y en medir el listón de la violeta. La rosa que se vuela en mariposa, la rosa desmayada tan secreta, la rosa de la flor maravillosa y en quebrar el fulgor de la ruleta. Muy lindo poema. Y a nosotros nos ha dado por defender derechos humanos. Y la defensa de los derechos humanos de las mujeres es fundamental, pero también se necesita. Yo siempre digo que para defender derechos humanos tenemos que tener como una doble piel y además una carrera de resistencia, y que es conjunto defensor y familias, en este caso víctimas, porque de lo contrario la frustración sería mucha y el dolor aumentaría. Pero nos tenemos a nosotros, y para eso es, para poder cambiar y hacer cambios estructurales para que un día lo veamos, ¿no? Aquí y que para que mujeres no paguen esto. Es un ejemplo de una mujer férrea. Claro, no dura, es de muchos sentimientos, por eso es defensora de derechos humanos, pero férrea. Sí, porque la defensa de derechos humanos se hace con pasión, con el alma.
Bueno. Y bueno, aquí hay algo que a mí, y que es viernes que tuve oportunidad de estar ahí en un evento de ustedes en el CUC, y que además estaba Luz. Ella mencionaba algo que a mí obviamente pues me llegó bastante y me indignó mucho, y que quisiera que nos comentaras este tipo de casos, qué es, cómo lo abordan y cómo lo ven, ¿no? Y cómo, hacia dónde vamos con esto. Era el caso de una mujer que quería interrumpir su embarazo y que su pareja no se lo permitió, y como ella no cambió de opinión, la mató a puñaladas, y ahí se ejerció el control completo del hombre, que vio mermado su machismo, su patriarcado, para no darle ese derecho a decidir a la mujer, y que llegó a tal violencia que la mató, y además fue en lugar público y que nadie hizo nada. Y Luz estaba muy indignada, decía, esto es lo que está pasando con estos casos. Claro. Bueno, ese es uno de los tantos casos emblemáticos que tenemos últimamente en el Distrito Federal y en toda la República Mexicana. Este caso que mencionas particularmente es muy preocupante, porque lo que nosotros decíamos es que, bueno, visibilizaba el tema de incluso la violencia sexual, ¿no? El hecho de no permitir ejercer una vida sexual libre, voluntaria de reproducción, pues implica también un yugo para las mujeres, ¿no? Extrañamente, justo por esas épocas salió un caso en contrario, ¿no? Una mujer que quería ser madre y que la mataron porque quería ser madre, ¿no? Sí, su pareja. Entonces independientemente de si eres, o sea, incluso tiene que ver mucho, ¿no? Porque cuando nosotros vemos los comentarios en las notas periodísticas, la gente diciendo, qué bueno que la mataron porque no quería ser madre. No, y de pronto dices, bueno, acaban de matar a alguien que sí quería ser madre. O sea, de cualquier forma se le están privando de sus derechos, ¿no? Lo que más nos preocupa a nosotras es la investigación que realizan las autoridades, la forma en que realizan la investigación, ¿no? Llegan a la escena del crimen, no investigan, no ven si la mujer tenía golpes o no tenía golpes, no ven estos contextos de violencia, pierden pruebas, le creen la versión al agresor, y entonces el objetivo de la investigación es acreditar la versión del agresor y nada más que eso, ¿no? Y aquí me gustaría referirme estos minutos que sobran en el programa al caso de Mariana Lima Buendía y la lucha tan incesante que ha llevado su madre, Irinea Buendía Cortés. Cuando nosotras conocimos a Irinea, la fiscalía ni siquiera, llevaba más de un año que ni siquiera le quería dar copias. Y ahora que vemos toda la lucha que ha llevado Irinea, toda la lucha por el acceso a la justicia, no solamente nos sentimos acompañadas por ella, ¿no? Algo que decía Julián es, me gustó ahorita el calificativo que me dio de férrea, porque a mí siempre me dicen que soy terca y obstinada, entonces eso fue muy bonito, pero algo que te enseña Irinea es que esta lucha tiene un fin. Cuando a Irinea le preguntaban, en alguna ocasión las autoridades le preguntaban, pues bueno, ¿qué quiere? ¿Una casa? ¿Un carro? La reparación del daño, disculpen, así mataron a su hija, pero pues ya le damos dinero. Lo que Irinea decía, no, yo quiero justicia y justicia. Yo quiero que ustedes investiguen lo que no investigaron. Yo quiero que ustedes metan a la cárcel al agresor. Yo quiero que ustedes digan que mi hija no se suicidó, que a mi hija la asesinaron. Y yo quiero que lo que le pasó a mi hija no vuelva a suceder. No vuelva a suceder con ninguna mujer. Y entonces se volvió un lema de Irinea decir, yo lo que quiero es justicia y justicia. Justicia para ella y su familia y justicia para las demás mujeres. Y eso se volvió fundamental en una de las luchas del observatorio. Actualmente el caso de Irinea se encuentra ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien estamos esperando que se pronuncie sobre la importancia de las investigaciones en los casos de asesinatos de mujeres. Este caso se iba a decidir el miércoles pasado, ¿no? Exactamente. Y fue precisamente y se difirió. Claro, se difirió la audiencia. Estamos considerando que, bueno, los ministros están considerando cuáles son los elementos que van a fortalecer la sentencia. Nosotras esperamos que esta sentencia no solamente sea una forma de reparación del daño a Irinea y su familia, porque eso es algo que importa. Si bien es cierto, Irinea es la que da la cara, la que nos acompaña a las marchas, la que va a las reuniones, hay toda una estructura familiar que la está acompañando. Está don Lauro, que aun cuando ha estado enfermo, cuando está delicado, siempre está muy preocupado porque qué es lo que va a suceder. Están los hermanos, las hermanas y el hermano de Mariana, que siempre quedaron muy lastimados por este asesinato,
que ellos están buscando que no quede impune, ¿no? Entonces, la resolución de la Suprema Corte de Justicia no solamente va a sentar un precedente en decir a las autoridades, ustedes tienen que hacer esto, y no deben de hacer esto, ¿no? Porque es muy claro lo que sucede en el caso de Mariana, ¿no? O sea, llegan los elementos investigadores al lugar de los hechos, y como el agresor o el probable agresor era policía judicial, pues dijo, no, yo me la encontré colgada. Ah, sí, ¿por qué la bajaste? Pues porque pensé que la iba a revivir. Oye, ¿sabes que violaste la cadena de custodia? Sí, bueno, está bien, empecemos a investigar sobre suicidio, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, a Irinea muchas veces las autoridades le dijeron, es que tengo más de 922 casos que resolver, su caso es como el 921, ¿no? Y Irinea siempre fue constante, ¿no? Más allá de lo que va a determinar la sentencia de la Suprema Corte de Justicia, la importancia y la relevancia que tiene ello es que por primera vez la Suprema Corte de Justicia se va a pronunciar sobre la investigación de feminicidios, pero también va a reconocer o tendría que reconocer los derechos de las víctimas, los derechos de que les digan a las víctimas, sí, no lo hicieron bien, lo tienen que hacer bien. Y entonces van a tener que hacer todas las cuestiones considerando lo que deben de responderle a las víctimas. Y eso es bien importante en el caso, no solamente de Irinea, estamos hablando de muchos casos en el Estado de México, muchos casos en el Distrito Federal, en Oaxaca, en Veracruz, en Chiapas. O sea, es importante esta resolución porque por primera vez la Suprema Corte de Justicia le tendría que estar diciendo a Irinea, usted fue una víctima de violación a sus derechos humanos y tenemos que repararle. Y esta reparación no implica dinero. La reparación es que a ella le reconozcan como una violación a sus derechos humanos y lo que a ella no le respetaron, se lo respeten en este momento. Que efectivamente sea un acceso real a la justicia y se castigue a los asesinos de su hija. Claro. ¿No? Es fundamental, me parece muy importante. Irinea es impresionante en este proceso de ser solo víctima. Se ha vuelto una defensora de derechos humanos. Mis respetos y mi saludo. Y bueno, yo creo que tenemos que darle seguimiento a esto, así que te vamos a comprometer, porque ¿cuándo va a ser esta audiencia? El 25 de marzo. Entonces hay que estar al pendientes para poderle dar seguimiento. Te vamos a invitar nuevamente, porque además quedaron otros temas en el tintero, como es la alerta de género y todo lo que esto implica en el Estado de México y lo que significa para nosotros las mujeres. Y bueno, saludos, no me quiero ir sin darle saludos a Rafa Nieva, a Connie Álvarez, a Lucy Hernández. Y bueno, ya es un compromiso, vamos a seguir este caso, vamos a seguir cómo se va a pronunciar la Corte y lo que sea el resultado, pues aquí se va a decir y es tu espacio. Muchas gracias por estar en Sueños al Desnudo. Amigos, esto es Sueños al Desnudo, nos vemos el próximo miércoles. Gracias. Te invito a hacer realidad tus sueños. Te espero en el próximo programa. Solo por Voces Ciudadanas. Esto fue una producción de Voces Ciudadanas Radio.